La cuestión es que lo que se va a eliminar aquí es el llamado principio de precaución. Es decir, el sistema que hay en Europa es... ¿Porque lo diga Le Monde Diplomatique? Javier, yo no sé es si un estamos, escándalo lo que estás no sé diciendo. si estamos debatiendo... No sé cómo te atreves a decir esas barbaridades. Da la risa, pero la demagogia y la sarta de mentiras. Vinimos a hablar es escandalosa. En 1998, las masivas movilizaciones de protesta obligaron a la OCDE a renunciar a las negociaciones de un acuerdo multilateral de inversiones que colocaba las soberanías nacionales a los pies del caballo del capital financiero y transnacional. De todas formas, el capitalismo senil de nuestro tiempo no se suele dar por vencido, y si una medida antipopular es arrojada por la puerta, poco después, con disfraz de perro, Mefistófeles entra por la ventana. Así, las negociaciones que desde la mayor opacidad están llevando a cabo la Unión Europea con Estados Unidos para la firma de un tratado transatlántico de libre comercio retoma viejos preceptos del acuerdo multilateral de inversiones, como entre otros que las grandes corporaciones puedan iniciar juicios contra las distintas administraciones de los estados, ya no ante tribunales judiciales ordinarios, sino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión, la CIADI, que es un organismo creado por el Banco Mundial a imagen y semejanza del capital. Mi nombre es Fernando Montilla y esto es El Naranjero. Bienvenidos. Para hablar del Tratado de Libre Comercio tenemos los siguientes invitados, ¿vale? Hemos conseguido que Javier Neira venga con nosotros. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a vosotros. Tenemos a Amador, de la Comisión de Acción Revolucionaria. Bienvenido. Gracias. Tenemos a Celso Miranda. Bienvenido, Celso. Gracias. Y tenemos a Rubén Álvarez, diplomado en Relaciones Laborales y miembro del Círculo Podemos Oviedo, Grupo Social y Grupo Argumentario. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias. Bueno, voy a lanzaros una primera pregunta que va a ser de posicionamiento, ¿vale? Es la siguiente. ¿Cuál es vuestra posición frente al Tratado de Libre Comercio? Vamos a empezar por ti, Celso. Bueno, si fuese un ciudadano mediano, tendría que devolverte la pregunta diciendo ¿de qué me estás hablando? Porque el secretismo con el que se está llevando este asunto es total y absoluto, y estamos hablando de esto porque ha habido filtraciones de documentos, afortunadamente, ¿no? Pero una vez que se conoce lo que se conoce, pues uno piensa que no es más que un hito más, eso sí, un hito muy cualificado, un salto adelante del gran capital internacional en la fase en la que estamos en estos momentos de seguir profundizando en la globalización neoliberal, en la globalización del capital, en una acumulación de capital nunca vista en la historia hasta este tiempo, y que pues va a perjudicar seriamente, que esperemos que no, se lleva adelante, pues como siempre, a la inmensa mayoría de la sociedad, a la clase trabajadora, incluso va a afectar a la salud de las personas y bueno, va a ser un tema pues que, insisto, yo sí creo que se va a poder frenar. Se han frenado otros intentos, como ese acuerdo multilateral de inversiones que citabas tú, o el propio Tratado Constitucional Europeo de 2005, que los franceses nos liberaron de ese yugo, porque aquí habíamos votado mayoritariamente sin leer el acuerdo, un 70% en aquel momento incitados por Zapatero y por el ser los primeros de la clase. Pero bueno, en definitiva, bueno, estoy en contra y creo que la inmensa mayoría, en cuanto sepa de qué estamos hablando, y programas como este pueden ayudar a posicionar a la gente, pues tiene que estar en contra por su propio interés, ¿no? Javier. Bueno, pues estoy muy en la línea de lo que dice Celso, pero al revés, claro. Es verdad que se sabe muy poco, eso es una cuestión objetiva, está fuera de discusión, pero lo fundamental, ¿de qué se trata? Si lo sabemos lo que es un tratado de libre comercio, es un tratado, una serie de acuerdos para eliminar barreras arancelarias y de todo tipo, de este tipo de barreras económicas y comerciales, y yo, como creo, y conmigo mucha gente, aunque en esta mesa me parece que estoy en gran minoría, o en absoluta minoría, creo que a más libertad de comercio, más prosperidad, más justicia, más libertad, pues estoy encantado, y lo único que lamento es que iba a entrar en vigor ahora, se iba a cerrar en Navidad y ese provisto se retrasa unos meses, ¿no?
Evidentemente Estados Unidos-Europa, ¿no? Serían las altas partes contratantes, dicho en términos de Groucho. Hay más libertad de comercio en Estados Unidos más que en Europa, y por lo tanto el resultado se parecería más al modelo americano que al modelo europeo. Quiero decir con esto que tampoco hay grandes incógnitas, aunque en la letra pequeña y en la letra mediana hay miles de cosas a debatir y ya veremos qué hay ahí, ¿no? Pero es cierto que ¿cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es una fortaleza económica, porque la suma 1 más 1 es más de 2 en estos casos, y más o menos con las características que tiene Estados Unidos. Bueno, que sepas que hemos intentado traerte a Ropo, hemos intentado invitar gente afín al PP y al PSOE. Pero si prefiero estar en minoría, y han rechazado nuestra oferta. Bueno, que están acompañados de malos liberales o pseudo-liberales. Vale. Bueno, Rubén. Bueno, yo creo que después de lo que ha dicho Celso, creo que lo ha sintetizado muy bien y me parece que no podemos añadir, o sea, yo no añadiría tampoco mucho más. Me parece que es un acuerdo que está basado en una cesión de soberanía, en una subordinación de los ciudadanos al capital transnacional, y que se está haciendo además de una forma totalmente secreta, totalmente oscura, con una serie de noticias de relleno que están apareciendo y nos estamos enterando, bueno, pues a través de filtraciones o de unas páginas que tiene la Comisión Europea que nos perfilan un mundo que va a ser muy bonito, donde va a haber mucho trabajo y mucha inversión y muchísimas cosas, ¿no? Y respecto a lo que decía aquí el compañero del debate, bueno, pues si el modelo es Estados Unidos, a mí personalmente miedo me da, es decir, o sea, yo toco madera, porque Estados Unidos, por ejemplo, tiene sin acordar más de una docena de puntos la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, todos sabemos que en Estados Unidos el despido es libre, que la regulación no tiene nada que ver con la europea. En Estados Unidos no hay sanidad, la regulación que tienen, pues por ejemplo, los alimentos o otro tipo de reglamentación medioambiental no tiene nada que ver con la que tenemos aquí. Entonces, si el modelo es avanzar hacia Estados Unidos, es decir, esa globalización que va a ser idéntica para todo el mundo, a mí miedo me da personalmente. Muy bien, Amador, tu turno. Yo enlazando con lo que dice Javier, pero al revés, porque el problema yo creo que está en el término de libertad, libre comercio. Los que partimos de una tradición marxista entendemos que la libertad parte de la conciencia de las necesidades, y sin conciencia de necesidad la libertad es una es puro humo, no tiene contenido. Y el problema es, el Tratado de Libre Comercio responde a la realidad actual del capitalismo tardío en que estamos viviendo, que está en una situación de crisis desbocada del capitalismo, y que precisamente la única posibilidad que tiene de superar esta situación caótica es incrementar la tasa de explotación de la clase trabajadora, reducir todo tipo de derechos laborales, todo tipo de derechos sociales y todo tipo de libertades reales. Por eso el Tratado de Libre Comercio es hijo del capitalismo monopolista que hegemoniza, digamos, el ámbito internacional. Está hecho a imagen y semejanza del capitalismo de los monopolios. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención con respecto a otro compañero, lo que haya dicho? Sí, bueno, yo por llevarle la contraria nuevamente a Javier Neira, que no tuve ocasión en mi primera intervención, no sé si alegrarme de que estemos realmente enfrentados, pero la verdad es que venía a este debate pensando cuál iba a ser tu postura, porque te tengo por liberal teórico, y yo creo que te dejas engañar por la verborrea que se utiliza en este tipo de tratados. O sea, hablar de libre comercio desde la superestructura es un verdadero oxímoron, es una paradoja, es una falacia. Por parte de los autores de esta serie no sabíamos casi nada. Quiero decir, vamos a ver, se está hablando de libre comercio y se habla de barreras arancelarias que apenas suponen de media un 3% de las transacciones económicas. Por tanto, y bueno, hay estudios que propone la propia Comisión Europea de que habla de que eso va a tener un impacto de solo el 0,01% sobre el crecimiento económico. Entonces, no se trata de hacer libre comercio, se trata de desregular absolutamente todo tipo de legislaciones. Y luego yo creo que entraremos a fondo en eso, pero insisto,
Porque también hay una verborrea que habla de que va a favorecer a las pequeñas y medianas empresas, pero curiosamente quienes están negociando en el 90% son las grandes corporaciones internacionales. Por tanto, todo lo contrario de lo que Adam Smith hubiera escrito en su momento, y yo creo que un liberal de verdad de posición, como creo que eres tú, pues debería de combatir, aunque desde otras posiciones distintas también es verdad. Pero vamos a ver, la cuestión es la siguiente. Un libre comercio, que vamos a entrar en materia de a fondo, este tratado, como sea, no lo sabemos, o sea que tampoco entrar a juzgarlo es temerario, ¿no? Pero el libre comercio nos beneficia a todos los que estamos aquí, a todos los que estamos aquí. ¿A quién perjudica? ¿A quién perjudica? Perjudica a todos los monopolistas. Y claro, son los que están intentando, bajo cuerda, porque esto si abiertamente se debate, pues se les descubre la trampa. Estarán intentando bajo cuerda taparlo. ¿Quiénes son los monopolistas? Hombre, los monopolistas son desde la banca, que en España hemos pasado de 60 bancos a 15, con la broma esta de las cajas de ahorros que atracaron a los políticos, hasta otros muchos monopolios, digo ese porque soy más grande. A eso les perjudica. Es decir, que el gran capital precisamente es más monopolista. A ver si en España entran los bancos. ¿Cuántos bancos hay extranjeros en España? Uno importante, o mínima participación. Lo intentó Mario Conde y lo metieron a la cárcel cuando quiso meter a la banca americana en España. O sea, que decir que circula, que está circulando, no circula en absoluto. No circula en absoluto. En países como España, Francia y tal, más del 50% del PIB es público. ¿Dónde está el libre comercio? Estamos como Polonia y Checoslovaquia en los años 60. Es que estáis hablando de una cosa que no existe en absoluto. Estamos como Polonia y Checoslovaquia en los años 60. No hay libre mercado prácticamente ninguno. Insisto, la banca, que es absolutamente importante, no hace falta subrayarlo, en España es un monopolio cada vez más creciente. Y por supuesto no entra un banco de fuera. Pobre de que se atreva a meterse aquí, insisto, lo intentó Mario Conde y fue a la cárcel. Al margen de Mario Conde, usted es un chorizo, ¿no? Que no se cuestión. Pero vamos a decir... Está Rubén que pidió la palabra. Ya me puse de... No, pero... Es que, a ver, estamos hablando así de cuestiones... Yo... Claro. Bueno, Amador, tranquilidad. A ver, luego nos pegamos con el programa. A ver, yo la verdad que a mí sí que me sorprende la postura que defiendes tú, porque tú participaste también en un debate de liberalismo. Y es decir, yo no entiendo, de verdad te lo digo, yo no entiendo el liberalismo que vosotros defendéis. Es decir, tú, bueno, parece ser que estás un poco en la línea de un liberalismo clásico, del individuo, de las relaciones mutuamente consentidas a un nivel comercial, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Es decir, el Olimpo del liberalismo, ¿qué es esto? Es decir, un tratado que lo único que va a beneficiar pues son a empresas que son multinacionales, a empresas que son transnacionales, que yo estoy firmemente convencido de que van a venir aquí a arrasar con lo poco que nos quedaba. Por ejemplo, estabas hablando antes de... Es que no entiendo. O sea, aquí vino la General Motors, vino la Ford y arrasaron, vino la Renault. No, pero, todas las fábricas te contesto de eso, España, te contesto que eso. es una de las principales industrias españolas, sí. es entera extranjera. Arrasaron. Pero vamos a ver una Hay cosa. 1 millón de personas trabajando ahí y no creo que se quejen. Acabaron con lo nacional. Vamos a ver, de lo que estabas hablando... Claro. Pero dejemos acabar a Rubén. Vamos a dejar de acabar a Rubén. Yo personalmente creo que lo que vosotros proponéis, yo creo que no ha existido nunca en la historia de la humanidad, salvo, bueno, en algún momento de transición feliz. Es decir, lo que existe es una tendencia a la concentración que, por ejemplo, se vio en lo que fue el capitalismo norteamericano. Pues lo que citabas antes, por ejemplo, J.P. Morgan, Rockefeller, cuando se fundó la Standard Oil. Es decir, se adquirieron con técnicas casi mafiosas todos los pozos de petróleo y luego ese señor vendía el petróleo al precio que exactamente él quería. Vale, ahora a lo mejor va a venir aquí Monsanto, o no sé quién va a venir. ¿Es esa la libertad que predicaba, pues como decía aquí el compañero, es decir, Adam Smith, ¿no? O lo que se vivía a lo mejor en las zonas rurales de Inglaterra, donde yo tengo, no sé, melocotoneros y los intercambio por unos zapatos libremente. Porque no sigues mi ejemplo. Los coches no van a venir, ya vinieron hace 40 años y el resultado es bastante bueno. Sí, pero ¿cuál es el problema? Porque ese terror a que venga una multinacional, yo creo que habría que hacer los monumentos, insisto, la Renault, además de todos los países, Volkswagen, Peugeot, las americanas, Ford, ¿por qué hay ese miedo? Pues es que van a venir a arrasar, porque van a venir a dar riquezas y dar empleo a decenas de miles de españoles. Te digo esto y acabo, es decir, evidentemente vienen porque no hay grandes barreras, a la internacionalización. Están entre un 3 y un 5%. Creo recordar que era un 3 en el caso de Estados Unidos, un 5% en Europa. Es decir, no se puede decir que las barreras sean, bueno, inimaginables y que las empresas no puedan competir ahí. Este tratado no está hecho para eso. Ese tratado está hecho para producir una cesión de soberanía, es decir, para que los estados aquí
no peguen ni sellos y que lo decidan todo 4 señores. ¿Cómo? No lo sabemos, porque aquí hay incluso acuerdos, según parece, que se van a revelar, y esto es cierto, dentro de 30 años después de haber firmado el acuerdo. Y esto es lo que se está negociando de espaldas a la ciudadanía cuando el único grupo parlamentario, Izquierda Unida, ha dicho que se vote en referéndum. Y eso es lo que está ocurriendo a día de hoy. Entonces, la cesión de soberanía formidable la hemos visto con la Unión Europea. Y nos ha ido maravillosamente con el euro, por ejemplo. Es decir, que esto sería una cesión así frente a una cesión como aquí al plan de ayuntamiento. O sea, que no vamos a poner ahora exquisitos con la cesión de soberanía frente a lo que hemos vivido. Todos apoyando, o casi todos. Turno para Amador. Bueno, vamos a ver de qué estamos hablando. La cesión de soberanía responde a los intereses de las grandes compañías que quieren negociar con estados débiles y imponer precisamente sus condiciones. En Ginebra hay 2.500 lobbies. De esos 15.000 lobistas trabajando intensamente frente a 700 eurodiputados. Es decir, que eso es el libre comercio del capitalismo de tipo decimonónico, es no estar en la realidad. No sé de qué lo que se plantea aquí, Javier. No entiendo absolutamente bien. Vamos a debatir de realidades y no de soñaciones, porque pero precisamente... Y de la banca española, que casi se toca físicamente. Pero precisamente lo que implanta el libre comercio es lo que estuvimos viendo en los tratados. Es decir, el Tratado de Libre Comercio es las consecuencias de que el capitalismo a nivel nacional y a nivel regional no es capaz ya de desarrollar sus procesos de acumulación. Y entonces el capitalismo es el capitalismo transnacional el que estamos viviendo ahora y precisamente necesita estados débiles para imponer sus condiciones a macho martillo. De eso es de lo que estamos hablando. El libre mercado del que hablas y del que habla algún liberal, eso es pura ideología, no tiene fundamento ninguno. No ha existido nunca, es ideología. Totalmente. No hay base ninguna para hablar de eso. Todo es ideológico. Bueno, ya hablamos del marxismo si quieres. Bueno, vamos a... Estuvo bien el primer round ya, ¿no? Sí, el primer round. No diré quién ha sido el ganador, ¿vale? Vamos a ver, ¿por qué creéis que este tratado se está llevando con tanto secretismo? ¿Por qué ninguno de los partidos mayoritarios en estas pasadas elecciones europeas sacó nunca este tema en ningún debate? ¿Y qué mejor momento que las elecciones europeas para sacar esto? Pues por eso mismo, es decir, ¿por qué llevan ese secretismo? ¿Por qué no están en esta mesa defendiendo esto que supuestamente es tan beneficioso para el conjunto de la sociedad? Pues precisamente por eso, porque se está llevando en el mayor de los secretos, en el mayor de las oscuridades, porque hay bastantes cuestiones oscuras y podemos ir entrando en ellas. Es decir, hay secretismo. Hay el secretismo y el silencio de los partidos políticos, no solamente de los partidos políticos, cuidado, es el silencio, el secretismo de los medios llamados de comunicación. Porque de todos los medios de comunicación de España, y eso hay que decirlo, es una vergüenza, de todos los medios de comunicación de España están hablando absolutamente de banalidades y de estupideces y de la cuestión fundamental que va a decidir la política, la economía y el conjunto de la sociedad española, tienen un silencio total. De entre las pocas periódicos que trataron de alguna forma este tema está Le Monde Diplomatique. Y el Le Monde Diplomatique que es un tentáculo de los servicios secretos franceses contra el libre comercio. Bueno, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Pero bien, el Le Monde Diplomatique tiene un artículo precisamente de este mes y habla precisamente del secretismo. Dice, los textos que pertenecen al secreto, porque Estados Unidos exigió incluso que sus propuestas se clasificaran como confidenciales durante 5 años a contar a partir de la entrada en vigor del acuerdo comercial. Se habló hasta incluso 30. Y ahí va. Y en el caso de no llegar a ningún acuerdo 5 años después del cierre de las negociaciones. Es decir, el secretismo es porque las transnacionales, el gran capital financiero, es decir, los responsables de la situación caótica en que está viviendo el conjunto de la sociedad mundial, están intentando seguir robando, seguir acumulando a través de sectores como podemos ir a entrar después del tema del aspecto de los servicios. Hay un acuerdo general de comercio de servicios
Y ahí se está planteando la entrada directa en 12 sectores, entre ellos correos, audiovisual, educación, servicios financieros, salud, servicios sociales, recreativos, etcétera, y 160 sectores que están controlando, digamos, todo el conjunto de la economía a nivel europeo. Y hay un artículo 16.1 que habla curiosamente, como Neira, en términos como Neira, sobre los monopolios sociales. Y curiosamente, no lo encuentro por aquí. Bueno, es que no lo encuentro por aquí, pero realmente no tiene desperdicio. El tema de los monopolios, acusar a los estados de monopolistas cuando el funcionamiento del capitalismo es el que estamos viendo, la concentración de capital y la acumulación de capital salvaje, pues vale, es que no sirve para nada. Javier, ¿quieres...? No, es que yo insistir es que hacemos tantas cosas tan distintas o tan variadas o tan... insisto, es que puedo poner el ejemplo de la banca, pero ¿cómo que la banca? Si la banca en España es un monopolio cerrado, no puede entrar nadie. ¿Cómo que la banca transnacional, las finanzas transnacionales, es exactamente lo menos transnacional que hay? Es absolutamente local, incluso familiar, como hemos visto estos días con el señor de los mayores bancos de Europa, y es una familia. O sea, ya no es que estamos casi en posiciones medievales, ya no mercantilistas. Es que es absurdo decir eso. Precisamente lo que supongo que pretenderá con este tratado es precisamente romper esas barreras y que circule el capital, porque es que no circula absolutamente nadie. Y una de las consecuencias esas es que no circula el crédito para nadie, donde estamos aquí. Pero es una de esas consecuencias. Pero como otras muchas, supongo que buscará, y supongo que se buscará, pues como es otras muchas cosas. ¿Qué pasa? Que yo creo que de ahí viene el secretismo. Este tratado va a tener muchas víctimas, pero no somos nosotros somos los beneficiados. Va a tener muchas víctimas, las víctimas muy poderosas, y por lo tanto, por así decirlo de alguna manera, hay que colarse a esa gente, porque tiene la banca, por ejemplo, tiene muchísimo poder. A ver, ¿cómo engañas a la banca? No la engañas, pero bueno, intentarán, a ver, con las presiones americanas, a ver si se cuelan en el gallinero financiero español. Es que a ver cómo se cuelan, insisto otra vez, por tercera vez, lo intentó Mario Conde y fue a la cárcel. A ver quién demonios entra aquí. Es que no se puede entrar ni con un tanque en estos tinglados monopolíticos españoles. Y supongo que el tratado, bueno, supongo, no estoy seguro, va por ahí, y es muy difícil. Y quien dice eso, dice otros. Está todo en cárteles y en tinglados de estos. Todo está en cárteles y tinglados de estos. No solo a la banca, sino hacia abajo. Y claro, las resistencias a eso, o sea, las redes de empresas beneficiadas de sus chiringuitos, que tienen ligadas a ellas las redes sindicales, que es una de las cosas que quedó del franquismo, el sindicalismo vertical, ahí está, todos enganchados también a las empresas. Todos esos son potentísimos. Y el 50% del PIB que es estatal, meterle mano a todo eso es imposible, casi. Dudo mucho que este tratado salga adelante, se firmará, pero dudo mucho que salga adelante, porque no hay quien pueda con estos poderes. Rubén, tienes la palabra. Os recuerdo que la pregunta ahora no es cuál es nuestra posición frente al Tratado de Libre Comercio. La pregunta es ¿por qué creéis que se está llevando con tanto secretismo? ¿Vale? Que si no nos vamos un poco y vamos otra vez al principio. ¿Vale? Bueno, a ver, evidentemente, si se está llevando con tanto secretismo y nos encontramos con noticias como que, por ejemplo, el otro día en un zoológico, un mono hizo una foto con una cámara que había robado a un turista, y esto lo hay que ver en informativos nacionales, en vez de encontrarnos con esto, que es la realidad. Un selfie. Sí, ahí está, ¿ves? ¿Cómo sabes a lo que me refería? Claro, por supuesto. Pues eso da a entender que evidentemente este tratado es buenísimo para la ciudadanía y que de conocerlo todo el mundo estaría de acuerdo. Y esto estamos tan de acuerdo que pues el Partido Popular y el Partido Socialista se han opuesto a que se vote, a que haya un referéndum si se quiere pactar este tratado de libre comercio. Partido Popular, Partido Socialista, Convergencia y Unión, PNV y UPyD. Pues, prácticamente todos los grupos, con la excepción de Izquierda Unida, que pidió esto, evidentemente, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues a mí me da por pensar cuáles son los verdaderos efectos que está teniendo todo este entramado, ¿no? No voy a recurrir al tema tamaño de la casta, porque ya me aburre hasta a mí personalmente, ¿no? Y después, lo que estabas hablando del sistema financiero, bueno, ahora mismo estamos viendo que el gran plan que está viendo en Europa otra vez es que, bueno, el Banco Central Europeo va a generar más dinero a partir de la nada, que va a prestar a los bancos otra vez a un interés muy bajo para que compren la deuda soberana de los estados. Todo eso, ¿qué hacemos? Lo complementamos con que circule el capital norteamericano con una moneda, un dólar, que es inflacionario, que no vale nada,
que todos sabemos que el dólar no vale nada y que solamente está sostenido por la sexta flota de Estados Unidos y por el mercado del petróleo, porque el petróleo se compra en dólares. Es decir, ¿alguien se puede creer que esto va a ser bueno para los españoles, que esto va a ser bueno para los europeos? Yo, sinceramente, no termino de creérmelo. Celso. Pues no se habló de este tema porque no interesa, es obvio. No se habló de este tema porque se hizo una campaña lamentable, mediáticamente, ya lo habéis dicho, donde se habló pues, del supuesto machismo de un señor que curiosamente hoy es comisario de acción climática o algo así, cuando es un empresario petrolero, favorable a la liberalización en relación al fracking, por ejemplo, o a liberalizar también la línea de costa, que significa privatizar. No se habla de estos temas porque en este lenguaje que hay que desentrañar, porque el lenguaje es muy falso, cuando se habla de libertad se dice otra cosa contraria, porque curiosamente se habla de libertad en relación a este tratado y lo que se va a hacer es una estructura, una superestructura supraconstitucional, es un órgano de sabios que no van a entrar por oposición, un tribunal que va a dictaminar que una corporación privada pueda ir contra un Estado. Que yo sepa, por muchas críticas que se puede hacer al Estado, el Estado representa pues una delegación democrática. Yo puedo ir contra el Estado y tú también. No puedes pleitear con no. Neira, frente a este acuerdo del que estamos tratando, no puede ir un ciudadano individualmente. Es más, te voy a decir una cosa. Pues malo, tendría que ir no solo las corporaciones. No sé si lo sabes, mira, no sé si lo sabes, pero 230 ONGs informadas de este acuerdo han intentado ejecutar una denominada Iniciativa Ciudadana Europea frente a la Comisión Europea para que se pase a consulta, referéndum, este acuerdo. Pues ¿sabes qué les han contestado? Con dos líneas, que te leo, está aquí, está aquí la página, ya lo sabes, bueno, para que lo sepan los oyentes. La iniciativa ciudadana propuesta está manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión para presentar una propuesta de acto jurídico de la Unión para los fines de aplicación de los tratados. Es decir, los ciudadanos no pintamos absolutamente nada. Tú estabas diciendo que en el futuro tratado supones que las corporaciones pueden ir contra los Estados. Era lo que estabas diciendo, ¿no? Sí. Eso está en el acuerdo. Eso es el acuerdo. Yo digo, contra los Estados podemos ir todos, ahora ya, y hace 100 años también. Y de hecho, pleitos entre particulares y el Estado, todos se ven en los juzgados Oviedo a docenas. Que yo sepa... O sea, pero no existen los tribunales de arbitraje que se están a crear ahora. Es decir, la cuestión es... Los tribunales de arbitraje... Yo no puedo ir ahora mismo contra el Estado a pedir que por una decisión legal que adopte el Estado, por una ley que adopte el Estado, yo voy a perder expectativas de beneficio futuro, yo individualmente hablado. Y una corporación... un Estado que legisla en materia de medio ambiente, por ejemplo, esa corporación puede ir contra el Estado a reclamar una... por ejemplo, hace una carretera al lado de un prado tuyo y tú lo demandas porque te perjudica. ¿Cómo creo? Y ahí, insisto, hay a diario demandas. Pero vas a un tribunal, vas a un tribunal... Vamos mañana al juzgado y ahí tienes ahí así de demandas contra el Estado. Contenciosos administrativos, pero no son los ¿Por qué no va a hacer una corporación? Yo, si me dejáis, quería terminar mi intervención. Creo que hubo alguna interrupción por ahí diciendo que no se habla de este tema porque en el lenguaje que se utiliza, liberalizar significa privatizar. Y liberalizar en este contexto significa privatizar ¿el qué? Significa privatizar, por ejemplo, la educación. Donde ahora estamos acostumbrados en este país a una política de becas, pues vamos a pasar a estar acostumbrados a una política de créditos privados, como por algún lado ya se está implementando, pero como en Estados Unidos. Cuando se habla de sanidad, frente a la sanidad pública que conocemos, pues tenemos otro reflejo pues en la sanidad norteamericana, el Medicare que está intentando con poco éxito, por otra parte, Obama de implantar, y cuando estamos hablando de pensiones, del sistema de seguridad social español, pues pasaremos a pensar en contratos privados de pensiones, de los denominados fondos buitre o fondos de riesgo, inversión, etcétera, que es otra cosa que está ajena hasta ahora, en este momento, en este país, que no se va a debatir sobre ello y que nos lo van a implantar y va a tener incidencia, vaya si la va a tener en la vida normal de las personas, que retaría
a Neira, y ya lo siento, porque venir a un debate... Yo participé en muchos debates también en minoría, también te lo digo, en medios que no eran afines, no sé si el medio es afín o no, porque es la primera vez que vengo, pero te retaría a decir que de la gente que está organizando este acuerdo, ¿cómo te sientes tú representado? ¿A quién elegiste de ese Sanedrín que está elaborando este acuerdo tan beneficioso para todos los ciudadanos? Porque yo, como el eslogan, no me siento representado en esa... No me siento representado en ese Sanedrín de expertos que van a beneficiar mi vida. No me siento representado en ningún Sanedrín. Precisamente soy yo mucho más anti-Sanedrín que tú. Pero lo que primero, como está mal el sistema educativo americano, de las 20 primeras universidades del mundo, 18 son americanas y españolas. El sistema público no está ninguna entre las primeras 500. ¡Qué horror que venga el sistema americano! A mí me aterroriza. Me aterroriza porque a lo mejor de esta birria de universidad que tenemos, a lo mejor tenemos una universidad mediana. Insisto, de las 20 mejores del mundo, 18 son americanas. Por ese sistema capitalista horrible que mata a la gente y la estrangula. Coño, por Dios, un poco de sentido común. Y aquí tenemos una birria de universidades que es una vergüenza. Es una auténtica vergüenza. Atrás por el lunes vamos por la tarde, a dar una vuelta y están vacías todas, no hay nadie. Están todos durmiendo la siesta. Como es público, no se controla, si fuera privado iban a estar ahí, estaban todos en la calle el día siguiente. La sanidad, Javier. Y la sanidad también la hablamos después. La sanidad la hablamos después. Peor todavía la sanidad. Que yo, de mi casa, lo recuerdo en el cuarto diario, me encuentro con 25 clínicas privadas, que están por la mañana trabajando en el hospital y por la tarde trabajando en las clínicas privadas. Por tanto, por la mañana en el hospital están sin hacer nada y por la tarde en las clínicas privadas cobrando en B y 7 horas. Y nadie trabaja en este mundo 14 horas diarias. No hay un ser humano que lo resista. Por lo tanto, es peor todavía la sanidad que la universidad. Peor todavía, ¿eh? La sanidad es el escándalo mayor de los escándalos. Pero bueno, es Sanedrín, que no me considero representado por el Sanedrín por ninguno. Pero eso vale para eso y para todo. Ese tratado al final supongo que será ratificado por los parlamentos. Supongo. O sea, que claro, hay unas comisiones técnicas que van a representar, no sé ni quiénes son, cómo van a representar. Al final supongo que estamos en unos modelos democráticos de baja calidad, como insisto, con la enseñanza de birria que hay en España y la sanidad de vergüenza que hay en España, pero aún así son modelos democráticos. Por lo tanto, espero, y doy por hecho que los parlamentos ratificarán eso, que sí me representan, aunque de aquella manera, pero sí me representan. Amador. Bueno, vamos a ver, es que la cuestión del arbitraje privado no es que se invente ahora, es que ya existe. Una multinacional francesa como Veolia está en trámites judiciales a través de un tribunal de arbitraje con Egipto, porque tuvo la osadía el gobierno de Egipto, después de la famosa primavera árabe, de subir el salario mínimo de 400 a 700 libras egipcias, que son de 41 a 72 euros mensuales. O sea, debido a eso, como Veolia considera que a través de esta medida tan revolucionaria pierde ventajas de inversión, demanda al gobierno de Egipto. No solamente eso, tenemos trámites donde ya se hizo en distintos países, Canadá con el tema de las tabaqueras, en fin. Hay 3 países que renunciaron al tema de los tribunales de arbitraje, que son Venezuela, Ecuador y Honduras. Y curiosamente, son los países que están saliendo de la crisis, porque de la crisis fomentada por el capitalismo se sale combatiendo el capitalismo, combatiendo las condiciones y precisamente de las privatizaciones, frente a la privatización de la sanidad pública, frente a la privatización de la educación pública. En esos países, partiendo de requisitos mucho más inferiores que en España, están obteniendo algunos objetivos sociales. Y estamos hablando de Estados Unidos. Cuando hablamos de Estados Unidos, no podemos perder de vista un fenómeno que es el imperialismo. El imperialismo, precisamente, favorece que pueda haber empresas privadas con grandes objetivos, pero es que están expoliando al conjunto del mundo entero. Y si olvidamos eso, si vemos la relación que hay entre países sometidos y países imperiales, si olvidamos la relación dialéctica que hay entre los distintos estados, estamos perdiendo el horizonte.
España, que ingresa en la Unión Europea y está viendo las consecuencias de un ingreso en una situación de desequilibrio frente a una Alemania poderosa, vamos a ver qué consecuencias catastróficas va a haber con el Tratado de Libre Comercio, que en el fondo es un ingreso en la Unión Europea del centro del imperio, es decir, de los Estados Unidos. En el fondo es como si Estados Unidos ingresase en la Unión Europea. Y el Tratado de Libre Comercio se hace a nivel geopolítico contra China y contra Rusia, pero bueno, eso sería otro debate. Eso sería otro debate para o sea, entonces lo de libre es contra algo, se hace contra algo. Siempre. Eso sí, totalmente, frente a otro bloque, eso sí. Muy bien, vale. ¿A quién creéis que beneficia y a quién perjudica este tratado? ¿Tendrá algún beneficio para la clase trabajadora? Absoluto. Canadá es la punta del mito. La liberalización y nos podemos remontar a las cavernas y todo proceso de apertura de mercado beneficia al sector más débil, por así decirlo de alguna manera. No sé si es débil la palabra correcta, porque puede ser incluso ofensivo a la gente con menos recursos económicos, siempre desde la apertura de campos en el siglo XVIII en Inglaterra, y ahí está la revolución industrial, hasta cualquier cosa, cualquier apertura comercial, cualquier apertura de mercado beneficia y perjudica a los monopolistas que están arriba, y es frente a ellos. Eso es una revolución, esas son las revoluciones. Por eso, en los últimos 300 años hemos pasado de producir 2 a producir 2000, y en los 10.000 años anteriores estábamos produciendo 2 siempre, porque no había habido una revolución. La gran revolución es la revolución industrial, que es una revolución política, es una revolución de propiedad, no es una revolución técnica. Se nos interpreta como una revolución técnica, es una revolución política de propiedad. Por supuesto, el Tratado de Libre Comercio va a beneficiar, insisto, a todos nosotros y a toda la gente digamos que compite. Bueno, nosotros no competimos, tenemos nuestro trabajo, salarios y tal, y perjudica a todos los monopolios. Insisto, otra vez, es que hay que decirlo 20 veces, es el gran monopolio de la banca, que es el supermonopolio, que vamos, por eso, y como los medios de comunicación, no hace falta decirlo, están en manos de la banca, pues por eso no hablan mucho de ello, caramba. No creo que les guste mucho a los banqueros que se airee lo que se les viene encima. Claro, pues eso se cierra la cosa, se cierra el círculo. No hace falta recordar que los directores de los 3 principales periódicos de España los echaron a patadas en 2 meses, hace bien poco. O sea, ¿y quién entró el capital de esos medios? El capital del país, que es el más conocido, porque es el periódico principal, Santander, no sé qué más. Bueno, pues perjudica, por supuesto, a los grandes monopolistas. Insisto, a todo el que está enganchado ahí, porque no los grandes monopolistas, no es esa idea de la chistera y el puro y el capitalista del 19, no es esa la cuestión. Es que ahí están enganchados, porque, por ejemplo, están enganchados todos los sindicatos. Por ejemplo, perjudica a toda la mafia socialista de Andalucía. ¿A dónde van? Como se abre el libre comercio y se le abren las ventanas y se ventila, ¿a dónde van eso? Bueno, de entrada van 5.000 a la cárcel y 25.000 se les acaba un negocio. Pues claro, todos esos se les perjudica. ¿Cómo los han perjudicado? Rubén. Bueno, quería contestarte al tema de la universidad y la sanidad, pero no lo voy a hacer porque vamos... No, hacemos otro debate otro día. Sí, vamos mal de tiempo. Vale. Vamos a ver, en primer lugar, yo niego la mayor de lo que tú dices y de lo que decís los liberales. Es decir, el bienestar y el acceso a medios de consumo, etcétera, etcétera, eso no lo consiguió el liberalismo. Eso ocurrió porque el liberalismo fue parejo a la creación de unos multiplicadores de trabajo, la revolución industrial, la máquina de vapor de James Watt, no sé qué, que permitía que una máquina generase la energía que generaban 10.000 caballos en 1 hora. Pero es mentira que los marxistas hagáis una lectura tecnológica o tecnocrática de la historia. No es una revolución tecnológica, es una revolución de propiedad, es una revolución política. Yo no sé si me tengo por marxista, depende del día. Aunque sí que asumo que el marxismo nos provee de instrumentos muy válidos para analizar la realidad, ¿no? Eso concurrió con un cambio en la propiedad, hacia una propiedad privada, y en otros países pasó un cambio de producción con una propiedad socialista, y fueron 2 ciencias que fueron paralelas, pero no vamos a entrar ahí porque es un debate muy teórico, ¿no? El tema de a quién beneficia esto, bueno, pues yo creo que evidentemente ya lo sabemos todos, es decir, esto beneficia a los Estados Unidos, beneficia al atlantismo y beneficia a la OTAN, porque es ni más ni menos que lo que ha dicho Amador en esta mesa, es decir, esto se hace en contraposición a China y a la Federación de Rusia, junto con la Unión Euroasiática que está creando Rusia ahora mismo, con Kazajistán, Uzbekistán y todos estos temas, ¿no? A ellos sí que les beneficia. Claro, lo que también tenemos que preguntarnos es si a nosotros nos compete o nos interesa estar ahí.
Porque eso está teniendo un coste en vidas, está teniendo un coste de miles de millones de euros que a lo mejor estaban invertidos en otra cosa, y tenemos que ver hasta qué punto los norteamericanos nos han metido en un juego, en una guerra, en una división que no nos compete a nosotros jugar en ella. Y acabo ya diciéndote una cosa más. Este tratado, uno de los mayores problemas que tiene es que la privatización de esos servicios públicos esenciales que hablábamos no se va a poder volver atrás. Es decir, una vez que los transportes públicos o cualesquiera otros se privaticen, no se puede volver atrás. Por tanto, yo creo que tendríamos que rechazarlo frontalmente y creo que tendríamos que movilizarnos para intentar echar atrás este proceso. Celso. Salen beneficiados, lógicamente, los que están en la papa, como dicen en Cuba. Salen beneficiados los que están en la superestructura moviendo los telares del asunto. ¿Quién está la papa en Cuba? Y vamos a salir perjudicados la inmensa mayoría que no estamos en eso. Empezando por la clase trabajadora. Ya veo que a Neira le pone el tema del marxismo, pues sí, también se puede leer como una fase más de la lucha de clases. Este fenómeno. El capital sigue avanzando y la clase trabajadora no se entera. O sea, por ejemplo, la desregulación en materia de derecho laboral que viene con este tratado, porque vamos a ir al modelo norteamericano que ni siquiera en el país de la libertad pues ni siquiera se firman los convenios con la Organización Internacional del Trabajo. Pero por ejemplo, la libertad del trabajador de ir a una huelga o no, ¿esa se va a defender o ahí se va a prohibir el derecho de huelga en el que ya se está con ese tipo de regulaciones? Es necesario, es que estamos volviendo al siglo XVII, al siglo XVIII. ¿Es necesario regular la jornada de trabajo? ¿Es necesario regular el trabajo infantil o no es necesario, como preconiza ese acuerdo, ese tratado? Se trata de desregular, se trata de caer hacia el fondo del derecho laboral. El derecho laboral va a tender a desaparecer. No son insostenibles. Javier, déjale terminar. Lo más rico y más avanzado del mundo, donde todo el mundo va, hay miles de gente. Javier, vas a tener opción a réplica, déjale terminar. O sea, se va hacia la desregulación, eso sí, en lo que interesa. Y también, curiosamente, por eso digo que no vale el apriorismo ideológico aquí tampoco, porque se dicen unas cosas y se hacen otras. En la materia laboral se va a desregular, pero se acabará prohibiendo el derecho de huelga, que eso es intervencionismo, entiendo yo, a través de la policía, a través de las fuerzas de seguridad, que ahí no se entra a privatizar, afortunadamente, o sí también, pero ahí no se plantea, por ejemplo, desaparición del Estado y desaparición de las fuerzas coercitivas del Estado. A ella no le gusta entrar a estos neoliberales de pacotilla, que no son liberales de los de Adam Smith. Pero, por ejemplo, pues a mí me gusta saber lo que como, por ejemplo, o intentar saber lo que como. Pues se van a introducir alimentos modificados genéticamente y no voy a tener derecho siquiera a saber lo que estoy comiendo, por ejemplo, o en qué condiciones se produce ese alimento. Estás inventando todo. No, eso es nada. En materia de... En Estados Unidos la gente come, no sabe lo que come. Es un escándalo lo que estás diciendo. Javier, no sé cómo te atreves a mantener esas cosas. Estados Unidos es un país del tercer mundo donde la gente no sabe lo que come. Yo no sé es un escándalo lo que estás diciendo. No sé cómo te atreves a decir esas barbaridades. Pero es que es bueno, por favor, por favor, es que da la risa, la demagogia y la sarta de mentiras. Es escandalosa. Y los liberales de pacotilla nos da vergüenza ver a un manipulador de pacotilla de esa manera. Que no sabe lo que come en Estados Unidos. Bueno, yo estaba tendría que darte la cara de vergüenza. Javier, no sabía el tono te del debate pido que que... El liberal de pacotilla lo dijo él, ojito. Pero lo dijo a nivel... sí, bueno, yo también lo digo a nivel general, lo de pacotilla. No, como no voy a enfadar. Vale. No digo que no te enfades. Digo que intentemos mantener el estado de... ¿No lo mantengo o se lo demás mantienen? Bueno, yo no he entendido ese ataque hacia ti directamente. Pero bueno, vamos a intentar... Mantengo los unos En todo caso queda grabado para que... Cada cual mantengo los unos términos. Digo yo, bien. Vale, que en Estados Unidos no saben lo que comen, es el colmo, ya vamos. Es el colmo de decir esas cosas. Es como lo de la enseñanza. Vamos, es el colmo. Un segundito. Vamos, afortunadamente la gente que nos ve es que te ilustrada y se morirá de risa viendo estas cosas. A ver, la cuestión es...
que lo que se va a eliminar aquí es el llamado principio de precaución. Es decir, el sistema que hay en Europa es... ¿Porque lo diga el Le Monde Informatif? Porque lo Javier, por las filtraciones que está viendo, porque no sabemos todavía... ¿Dónde están las filtraciones y quedamos que no se Javier, te pido que dejes terminar vale. y vas a ir tú enseguida, de Disculpa, verdad. De verdad que vas a tener opción a réplica. Disculpa, si me he caído. Por lo que se sabe del tratado, lo que se está suponiendo es eliminar el llamado principio de precaución. Es decir, en Europa, si yo comercializo esta botella de agua, tengo que hacer unos estudios demostrando que esta botella de agua es inocua y no causa daños a la salud. En Estados Unidos lo que haces es, la comercializas primero, y si se demuestra que esto producía hemorragias internas y tumores cerebrales, vamos a los seguros de responsabilidad civil, que es el sistema que hay en Norteamérica. Y eso es lo que se trata de imponer aquí, junto con el tema de los transgénicos, junto con un montón de cultivos agropecuarios que utilizan pesticidas que aquí llevaban prohibidos 30 años. Y eso es de lo que se está tratando. Yo, sinceramente, no tengo ganas de consumir ese tipo de productos. Y como yo, mucha gente. Vale, Javier. Sí, por ejemplo, como el TDT se prohibió, y se mueren 3 millones de personas en el tercer mundo por culpa de... Por la malaria, sí. En el TDT, en el primer mundo sí se podía, y se acabaron con los problemas. Es un ejemplo, has puesto un ejemplo estupendo. Será al revés, hombre, será al revés. Afortunadamente en el primer mundo, y ojalá en el tercer mundo también, se utilizará el TDT y otros productos. Pero si es cancerígeno. Se demostró. 3 millones de personas al año muertas por eso sí que es cancerígeno. Más coronas de alambre, como decía el otro. No se demostró en absoluto. Esas son las toneladas de mentiras de las bandas monopolistas que lo controlan todo. ¿Cómo que es cancerígeno? Que entonces aquí en el primer mundo somos idiotas y estamos todos con TDT. En Estados Unidos son idiotas, o poniendo a otros la alimentación, comen porquerías. Por favor, es un disparate lo que estoy diciendo, con todo cariño, pero es un disparate lo que estoy diciendo, que vamos, cuando lo veáis después grabado, no sé dónde los vais a tener que meter. Bueno, Amador, tienes la palabra. Yo creo que no me voy a avergonzar cuando lo vea grabado. Pero en primer lugar, vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de libre comercio. Porque históricamente el libre comercio, además tú lo sabes, históricamente el libre comercio se hace a sangre y fuego. Y se hace, además, con un ejemplo, digamos, de liberalización de un producto, como es el tema del opio, con las guerras del opio en China. Y es el interés del capital mercantil británico que llama a las cañoneras británicas para que bombardeen a la población china para implantar por sangre y fuego el libre comercio. Cuando hablamos de libre comercio hablamos de estas cosas, hablamos de la dictadura de Pinochet, o hablamos de las dictaduras en todo el continente latinoamericano. Y cuando la vía dictatorial parece que pasó de moda, aunque no tanto, porque en el tema de Honduras, el golpe de Estado de Honduras responde a que Zelaya se opuso al Tratado de Arca. Y debido a eso, golpe de Estado y despachado. O sea, cuando hablamos de libre comercio, hablamos de dictaduras, hablamos de sangre, hablamos de violencia, hablamos de imperialismo. Y no se puede cuestionar el tema del Estado, de concepciones supuestamente liberales, cuando Reagan incrementó el potencial del Estado. Pero lo implementó ¿en qué? En el sector industrial, militar, el complejo famoso militar industrial, en el sector de la represión, el sector represivo. De lo que se trata es, hay que restar la cuestión social y hay que incrementar, precisamente cuando se resta la cuestión social, tiene que implantarse la vía del palo. Porque como la zanahoria se rechaza, hay que ir por la vía del palo. Entonces, si hablamos de libre comercio, hablamos de esto, ¿no? Lo demás es música de celestial. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta. ¿Se puede evitar que se firme este tratado y, sobre todo, una vez formado, se podrá echar abajo? Me gustaría empezar con Celso. Se debe evitar. Yo creo que, insisto, la historia es dialéctica, la historia no termina nunca. Ahora ya todo el mundo olvidó aquel teórico Fukuyama que la historia se había acabado cuando cae el muro de Berlín y desaparece el supuesto bloque comunista, es asesor de Obama. Bueno, está bien, da igual. La historia lo ha olvidado a él porque no tenía ningún sentido esa teoría.
Y por tanto, pues la gente va a seguir peleando al margen de que la superestructura o las élites intenten reorganizar el capitalismo desde arriba, ¿no? La clave es intentar organizarse desde abajo, y seguir resistiendo como sociedades, como pueblos, a un avance, a un ataque descomunal. Voy a hacer otra cita que puede ser polémica, pero el día que se firmaba el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pues surgían las comunidades indígenas mexicanas, se alzaban en rebeldía, y hoy en día siguen alzadas en rebeldía porque los supuestos beneficios del neoliberalismo no los han visto por ninguna parte, ¿no? Y siguen reivindicando derechos básicos a los que las corporaciones no le dan salida, como pues pan, trabajo y dignidad. Y sobre esas bases y alguna más habrá que generar la resistencia. Si se puede, será complejo, pero no se termina nada con un acuerdo de esas características. Antes se hablaba si el Parlamento Europeo va a ratificar o no. No está claro, porque creo que ninguno de la mesa lo sabemos, porque ni siquiera sabemos el contenido fehaciente de lo que hay ahí dentro, ni mucho menos el proceso. Pero todo parece indicar, por papeles como este, que 230 organizaciones ciudadanas son incapaces a que la Comisión Europea abra cualquier tipo de consulta. Pues cuando venga el acuerdo se modificarán las constituciones, como se modificó recientemente y de forma muy grave el artículo 135 de la Constitución española, esa intocable, pues harán las modificaciones pertinentes para seguir avanzando, ¿no? Otra cosa es que todos comulguemos con ruedas de molino, que yo creo que no lo vamos a hacer. Javier. Bueno, pues ahí está el ejemplo de la Organización del Comercio, la Ronda de Doha y todas estas cosas. Se firman y es muy complicado sacarlas adelante porque las resistencias de todo el capital monopolista, todo al revés, como decís vosotros, claro, el capital monopolista y todos los poderes fácticos se opone a ello, claro. Entonces esto puede que se firme. En principio yo creo que se está retrasando, según lo que yo había leído en su día, ¿no? Puede que se firme, por supuesto será ratificado por los parlamentos, es evidente, pero que después que eche a andar, que sea efectivo, a mí me parece que va a ser difícil, porque todos los poderes económicos, todos los poderes fácticos importantes están en contra, y todos los poderes políticos, como se ve en esta mesa. Entonces va a ser muy difícil que los ciudadanos consigan este espacio de libertad y de prosperidad, de justicia y de bienestar. Va a ser muy difícil porque... Y si se consiguiese formar esto que tú dices que es tan difícil, ¿tú crees que se podría echar abajo una vez iniciado el proceso? Ya está en marcha, pero una vez... Sí, es que insisto, no es solo firmarlos y desarrollarlos. A lo mejor lleva, como dices antes, hay cláusulas secretas o tal de 30 años, eso es un desarrollo muy grande. Entonces, si se consiguiese desarrollar, no, claro, es irreversible. Pero es que claro, es una cuestión de eso, la propia planteamiento ya lo dice, ¿no? Si se desarrolla así, claro. A ver, yo creo que, bueno, siguiendo un poco la línea que tenía Amador, yo creo que ahora mismo estamos viviendo la Pax Mercatoria. Es decir, antiguamente pues se liberalizaban los mercados en el Imperio Bizantino o en la Guerra del Opio, cuando tenías a la gente afuera con antorchas. Ahora ya, bueno, pues se hace porque la gente nos dice que esto va a crear mucho empleo y que todos vamos a vivir maravillosamente. Bueno, sí, acabo. A lo breve, ¿vale? Acabo. El que se pueda echar abajo esto, bueno, se puede echar esto y se pueden hacer muchísimas cosas. Se puede hacer una revolución social y se puede hacer lo que se quiera. La cuestión es que yo personalmente creo que hay pocas posibilidades, por lo que estoy viendo en el movimiento social, que esto, y siento decir esto, que este acuerdo se vaya a echar atrás, porque la gente está en su casa, no se está enterando de lo que ocurre, no está participando suficientemente, y yo creo que a la larga se va a terminar imponiendo. Amador. Si se va a echar atrás o no se va a echar atrás, pues depende, como siempre, de la lucha. Pero de la lucha, no de los monopolios o contra los monopolios, de la lucha precisamente contra una Unión Europea que está secuestrada y parece como los títeres de los monopolios. Porque el presidente de Philips, Wyss Dekker, redactó, era además el presidente de la... Te pido brevedad. Sí, muy rápidamente, redactó Reformando Europa, que es la guía que la Unión Europea tenía que ir desarrollando precisamente para
al final confluir, digamos, en un tratado de libre comercio. Es decir, las grandes multinacionales, los lobistas, los que están constantemente presionando en Bruselas, son los que redactan las leyes que luego los europarlamentarios con brazos de madera votan. Bueno, vamos a ir terminando el programa, ¿vale? Os quiero dar un minuto, va a ser menos de un minuto a cada uno para que hagáis un breve resumen de lo que es vuestro posicionamiento con respecto al tema después del programa, ¿vale? Empezamos por ti, Celso. Bueno, pues nada, yo insisto en que no es ni el principio ni el final de nada, es un salto cualitativo, eso sí, pero que está en la superestructura y que tiene que materializarse de alguna manera, y yo espero que haya una resistencia fuerte al mismo, ¿no? Hoy iba a citarlo antes. Parece que los liberales iban a aplicar su restrictiva ley de aborto y, pues, fruto lógicamente de la movilización social y de que va a haber elecciones próximamente. Por lo tanto, entiendo que la mayoría de la población está en contra de esa ley del aborto que nos querían imponer, pues se ha podido dar marcha atrás. Y esto, pues igual, el secretismo es total, es absoluto, pero cuando se conozca lo que viene, pues la gente reaccionará, espero. La sociedad española, afortunadamente, yo creo que está cambiando, y lo sabemos los que estamos en la lucha, y lo saben los que están del otro lado de la lucha. Cada vez más. Bueno, pues nada, yo naturalmente lo corroboro, es decir, yo lo que animaría sería difundir lo que sabemos de este tratado, y a todas las personas que forman parte de los movimientos sociales y de las organizaciones políticas combativas, las organizaciones sindicales que son combativas, pues a ver cuáles son los mecanismos que se pueden utilizar para que no se apruebe este tratado, o como mínimo que se consulte en un referéndum a la ciudadanía si desea aceptarlo o no. Amador. Bueno, yo simplemente, si no se lucha contra esta imposición, al final nos va a acabar devorando a todos, no tampoco quiero decir nada más. Javier. Telegráficamente, tres cosas. Liberales, Gallardón es un socialista con sotana, o sea, llamar a Gallardón liberal es un chiste. Pero es como todo esto, se está dando la vuelta a todo, vamos. Socialista con sotana, de barro liberal, vamos, es de carcajada. Dos. Por cierto, un detalle que no sabéis, que todo lo de Ucrania y toda la filtración de correos, todo eso está en esta línea, evidentemente, está para boicotear este acuerdo, evidentemente, todos los correos, el héroe este que corrió unos correos para liberar a la humanidad, no estaba precisamente para boicotear este tratado. Tres, el secretismo sin duda es porque si la gente, si nosotros se enteran de lo que hay, saldremos a la calle, no para echarlo abajo, sino para sacar a hombros este tratado que nos beneficiaría a todos. Por eso lo llevan en secreto, porque va a ser, a ver si cómo pueden hacer, evitar que se, a ver cómo consiguen que se estrelle el tratado. Ya te veo convocando las manifestaciones. Bueno, Javier, simplemente decirte que si en algún momento del programa te viste ofendido por algo, te pido perdón porque yo no lo he apreciado ese momento. Soy yo que pido perdón. Si yo hubiese apreciado esa... Soy yo que pido perdón porque me paso dando gritos, se lo pido a Celso y a todos. Así que nosotros queremos que te sientas a gusto, que te sientas cómodo, porque además nos es grato que vengas aquí. Los liberales somos así y no somos como Gallardón, afortunadamente. Vale, bueno, vamos a terminar el programa, no tenemos tiempo para más, y lo vamos a cerrar con una frase que esta vez nos trae Madame Roland, que decía: libertad, libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Gracias y hasta el próximo programa.